Buenas noches, estamos construyendo los comités para la defensa de la Cuarta Transformación. Vamos a iniciar esta noche con nuestro resumen de noticias de la semana. Rueda, quisiera que me comentaras tu opinión acerca de esta nota que habla que Lozoya acusa que senadores del PAN exigieron 50 millones de pesos por aprobar la reforma energética. ¿Cómo ves a estos señores? 50 millones de pesos por aprobar la reforma energética. Bueno, Flavio, mira, yo creo que como lo anunciábamos desde la semana pasada y antepasada, cuando empezábamos a escuchar el tema de Lozoya, sabíamos nosotros, y lo dijimos, de que venía una situación muy fuerte, porque las denuncias que hace Lozoya, obviamente estamos ahorita viendo solamente, como se dice, la punta del iceberg. Es evidente que va a haber cada vez más implicados. Estas 63 cuartillas que hoy se conocen, pues realmente son una pequeña parte de una serie de denuncias que creo yo van a implicar a por lo menos 2, si es que no 3, expresidentes, a funcionarios de primer nivel, a presidentes del partido, del PAN, del PRI y probablemente también del PRD, a políticos diversos, a gobernadores, a exgobernadores, en fin. Y aquí hay dos cosas que están flotando, que son muy importantes. La primera, si esto se quedará solamente en la denuncia o dará pauta para desarrollar juicios que permitan finalmente esclarecer a fondo estos asuntos y ver en la cárcel a muchos de estos implicados en una larga cadena delictiva que era el modus operandi del sistema del PRI y del PAN. Esa es la primera duda que creo que muchos tenemos. Yo esperaría que sí se viera juicios muy bien fundamentados, porque hay materia para ello, y sí tendríamos que ver en su momento el desenlace con la posible prisión de alguno o algunos expresidentes. Por cierto que la tónica que ha marcado el presidente Andrés Manuel López Obrador, yo creo que la unidad de las izquierdas y los comités de defensa de la Cuarta Transformación deberían de valorar la posibilidad de que fuéramos un artífice fundamental para conseguir las firmas que se necesitan y ver que estos juicios efectivamente se vean reforzados por una voluntad de la sociedad. Bastaría con que hubiera elementos, porque la ley se tiene que aplicar, pero yo creo que políticamente es muy sano que efectivamente el pueblo se pronuncie. Necesitaríamos 1.800.000 firmas y para eso tendríamos más de un año para conseguirlas. Este es un aspecto fundamental. Pero una cosa más, Flavio, que me parece muy relevante. Mira, a mí me parece que estamos frente al aniquilamiento del sistema de partidos en la lógica tradicional. Yo no entiendo, no me explicaría que saliera el PRI, el PAN, el PRD a conseguir votos en una situación en donde sus principales personalidades están o en la cárcel o en proceso o huyendo, ¿sí? Entonces, creo que el sistema de partidos, tal y como lo hemos conocido hasta la fecha, va a entrar en una fase de derrumbe total. Y aquí es lo que tendríamos nosotros que discutir, analizar también a fondo. ¿Conviene que en el partido se posicione una fuerza única o conviene que haya contrapesos? Yo quiero insistir en el tema que me parece fundamental, que hoy discuten los comités de defensa de la Cuarta Transformación. Es fundamental que haya contrapesos, pero no tenemos por qué estar pensando que los contrapesos son los políticos tradicionales, los partidos tradicionales, las formas tradicionales. Hoy el mejor contrapeso de un gobierno tienen que ser los ciudadanos organizados, los ciudadanos llamando la atención, reforzando aquello que es correcto, criticando cosas inadecuadas
criticando la orientación del presupuesto o aceptándola, orientando prioridades nacionales. El peso fundamental del contrapeso del gobierno tiene que ser necesariamente los ciudadanos y no sectores de la clase política profesional que hemos visto que una y otra vez, diciendo que van a servir al pueblo, terminan por servirse ellos. Sin menoscabo que los partidos, nuevos partidos, no sabemos cómo, tendrán que ir agarrando sus vertientes. Quizás surjan alternativas que generen confianza en los ciudadanos y sería muy bueno, pero el ciudadano también tiene que aspirar a tener más peso en las decisiones de este futuro país que estamos construyendo entre todos. Ya lo habíamos platicado un poquito en la pasada charla con Pedro Miguel, un poquito lo dibujábamos, coincidíamos con Pedro Miguel, que el resultado de la crisis con Lozoya se prevé que el sistema político electoral, incluso de competencia electoral, se tenga que mover. Yo creo que la gente está demandando pues muchas cosas, muchos cambios, no solamente cambios en la conducción del país, sino también cambios en la vida política. Un tema que está a debate es, por ejemplo, el tema de los senadores plurinominales, que tanto le cuestan al país. Un tema que está a debate es la sobrerepresentación de algunos partidos. Otro tema que está a debate es si vale la pena mantener el doble gasto de tener un órgano electoral federal y órganos electorales locales. Ese es un debate que está abierto. Yo creo que el fondo del asunto, perdón que me meta en el comentario que te corresponde acá, pero creo que es un tema bastante relevante. Adelante, Flavio, estás autorizado. Es un tema bastante relevante. Yo creo que urge una profunda reforma política para el país. Una reforma política donde efectivamente, más que tengamos una partidocracia, o más que tengamos una élite que sea la que dirija el país, tenemos que llegar a mecanismos de participación ciudadana, a mecanismos donde se logre una democracia participativa, como ya lo has comentado en otro momento. Eso es por lo que, al respecto de lo que tú comentas. Por el otro lado también... Un comentario complementario, Flavio. A la par de la nota que tú comentas, yo quiero comentar una nota que dice que Lozoya es utilizado por López Obrador como instrumento de venganza, según Felipe Calderón. Felipe Calderón en estos momentos ya se dice perseguido político, a pesar de que es un juez en Estados Unidos con el que debe de cuidarse, le respondió el presidente. Ya está diciendo, es que lo que está diciendo Lozoya es una venganza política, porque el presidente le está dictando lo que tenga que hacer. Incluso hoy el día de hoy puso un tuit que dice: ¿a quién acuso ahora? ¿Y ahora a quién acuso, señor presidente? ¿O quién es el siguiente acusado, señor presidente? Según Lozoya. También alguien bromeaba y le decía: es como cuando tú le decías, te preguntaba García Luna, ¿y ahora a quién mato o a quién desaparezco, señor presidente? ¿Es algo así? No, lo que sucede es que el señor Calderón está tratando de justificar lo injustificable. En Brasil, el día de ayer también vimos una nota que en Brasil se le menciona en un escándalo que está ligado a la corrupción en la cual se vio involucrada. Se le está mencionando en el juicio de García Luna y también está siendo mencionado en las declaraciones de Lozoya. Y también tiene que ver con los desaparecidos del EPR en el año 2007. O sea, pareciera que el círculo se está cerrando en torno a Felipe Calderón y a Peña, entre otros personajes, pero pareciera que el círculo se cierra, y en este momento que el círculo se empieza a cerrar, se están dando a conocer elementos, pruebas, señalamientos muy claros. Pareciera que este señor Felipe Calderón quiere justificarlo todo hablando de una venganza, pero pues yo creo que efectivamente es un trabajo de los comités de defensa de la Cuarta Transformación, es un trabajo de la sociedad misma,
es un trabajo de todos quienes queremos que en México no vuelva a suceder lo que sucedió en los sexenios anteriores, exigir que el señor Felipe Calderón deba ir a la cárcel, deba ir a prisión. Hay otra nota, Rueda, que quisiera nos regalaras un comentario. López Obrador revela un documento: Salinas privatizó Puerto de Veracruz y Peña Nieto amplió concesión hasta 2094. Fíjate, Flavio, que este programa tiene como objetivo el análisis político y el análisis social, pero no sé si te das cuenta que hablando de las notas de carácter político, cada vez podríamos parecer más un programa de nota roja, pero nosotros no tenemos la culpa. Es de la realidad de las condiciones políticas en las que se está moviendo el país. Y efectivamente, esto es significativo también por lo siguiente, porque hoy nos damos cuenta de algo que efectivamente, como el presidente de la República señaló, prácticamente nadie estaba enterado, solamente algunos cuantos quizás que están muy especializados en el tema, pero sí es sorprendente saber que el puerto de Veracruz fue concesionado prácticamente para estar como un puerto privado por 50 años. Y lo interesante, lo burdo, lo abusivo, es que para salir Peña Nieto han pasado de eso todavía ni la mitad de los años de los primeros 50 y les dan otros 50 años. Todos sabemos que esto no es gratuito. Ahí se están pagando favores y a veces se están cobrando en efectivo este tipo de concesiones. Pero de nuevo, es la operación de un sistema que tenía en el centro de toda su estructura la corrupción. Es evidente que esto, de nuevo, no es más que un ejemplo de otras muchas cosas. Por ejemplo, hay fenómenos que sí se conocieron en los astilleros estos que se compraron en España. No tenemos nosotros las particularidades de ese tema. Sabemos que se ha escrito algo, pero hoy habría condiciones para saber a fondo muchas de las cosas que se dieron con esto, ¿sí? O compras que se hicieron también en los Estados Unidos, ¿sí? Ahí recuerdo bien que en alguna etapa fue noticia que México era dueño de una refinería en los Estados Unidos. Y hay muchas cosas más que se mueven en el mundo de lo oculto, lo que ningún mexicano sabía de cómo se manejaban una serie de inversiones y una serie de concesiones que estaban absolutamente en el lado oscuro de la administración para beneficio como caja chica del gobierno en turno. Yo creo que esto merece hacer una investigación a fondo para ver todos esos aspectos oscuros que están ahí muy presentes y que obviamente son motivo también de observación y de información al ciudadano y de cancelación por una vía legal para que esta nueva administración y las que vengan no tengan ninguna posibilidad de desarrollar este tipo de proyectos a espaldas de los ciudadanos mexicanos. Pues, qué acertado tu comentario, José Antonio. Yo quisiera cerrar esta parte de noticias con un comentario que no tiene que ver estrictamente con lo político, pero que me parece muy relevante destacar. La vacuna contra el COVID será gratuita, afirma López Obrador. Yo creo que nos llena de esperanza el hecho de que, por un lado, se anuncie que vamos a producir, México y Argentina va a producir una vacuna de manera conjunta con la participación de AstraZeneca y Carlos Slim. Y yo creo que es una noticia alentadora y que es muy probable que en enero ya la tengamos. Esperemos que así suceda. Yo creo que es urgente para el país una vacuna. Tenemos una situación verdaderamente grave. Yo no comparto la opinión, ya lo decía anteriormente, la opinión del senador Félix Salgado Macedonio de que Carlos Slim es un héroe. Para mí no es un héroe el señor Carlos Slim, es un personaje, es un millonario con una trayectoria que todos conocemos, pero es un personaje cuestionable y es un personaje que está jugando a la política y es un personaje que está tratando de incidir en la política usando su capital.
y nosotros desde una posición crítica tenemos que señalar que este gobierno, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, no compartimos el que sea rehén de este tipo de personajes. Hay que tenerlo perfectamente ubicado, evidentemente que es un acto importante para el país, pero yo no le daría la categoría de héroe. Me parece que es un empresario que tiene una visión y que quiere estar de alguna manera cercana al poder, y qué bueno que en este momento pueda usarse esa visión para beneficio de las mexicanas y de los mexicanos. También el canciller Marcelo Ebrard señaló que están en pláticas con Rusia en la fase número 3 de la vacuna que ellos están produciendo. Rusia está produciendo una vacuna también, y también se tienen contactos, y parece que algunas pruebas se van a dar en nuestro país. Entonces me parece una gran noticia que en el corto plazo en América Latina se vaya a generar una vacuna. Me parece muy alentador que haya una asociación virtuosa con Argentina, que recientemente arrojó a la derecha de su gobierno, y tenemos hoy un gobierno de izquierda comprometido con la sociedad, que está actuando responsablemente y que está rescatando a Argentina del desastre que la tenían los gobiernos neoliberales, la tenía el gobierno de Macri. Yo creo que hoy hay en Argentina un gobierno parecido al de México, comprometido con la mayoría de la sociedad y comprometido con la justicia, y me parece que esta asociación de México-Argentina es una asociación virtuosa. Pues es el resumen noticioso de la semana, y vamos a la cápsula El Néctar de la Historia, a cargo de Pedro Salmerón, que esta semana nos haya regalado una intensa polémica con el grupo Nexos. Vale la pena seguir en Twitter y en Facebook las posiciones de Pedro Salmerón, y aquí nosotros tenemos El Néctar de la Historia. Gracias a Pedro Salmerón. Los días 19 y 20 de agosto de 1847 son de triste memoria para la República. Un ejército invasor que, sin ninguna razón, salvo la de la ambición imperialista, había penetrado al Valle de México y desde el sur buscaba cruzar el río más caudaloso del valle, el de Churubusco. El general Santana, aunque ustedes no lo crean, diseñó un plan correcto de defensa con el resto del ejército. Un ejército que había construido muy trabajosamente. El ejército tenía como línea defensiva el río de Churubusco, que en aquel tiempo era un río. Sigue siendo un río, nada más que ahora va entubado. ¿Sí? Con posiciones adelantadas en San Ángel, en Coyoacán y en el convento de San Mateo de Churubusco, sobre la calzada de Tlalpan, que tenía uno de los dos puentes que cruzaban el río. Pero un general ambicioso e incapaz, como muchos de los de aquella época, incluido Santana, el general Gabriel Valencia desobedeció las órdenes de Santana y se situó mucho más lejos de la posición que se le había indicado, y de pronto se encontró con el ejército norteamericano que, de manera increíble para los mexicanos, había logrado cruzar los Pedregales, ¿sí? Lo que ahora son colonias del sur de la Ciudad de México, y en aquel tiempo eran los cereales pedregosos, por donde los mexicanos pensaban que no podían pasar los cañones ni las carretas de los invasores. Un coronel de ingenieros supo encontrar el camino. Ese coronel de ingenieros luego sería famoso como el principal general de los esclavistas en la Guerra Civil de los Estados Unidos, Robert Lee. Y así, el 20 de agosto, los mejores soldados de la República, los que habían detenido otro ejército invasor en la batalla de la Angostura, fueron barridos del mapa por la imprevisión y la indisciplina de un general, Gabriel Valencia, y por la indecisión, quizá justificada, de otro general al que solemos echarle la culpa de todo, Santana. Destruido el ejército del norte, el que mandaba Valencia, en las lomas de Padierna, Santana ordenó que el resto del ejército se replegara a la Ciudad de México, y para eso encargó a los guardias nacionales de la Ciudad de México, los voluntarios, y al famoso batallón de San Patricio, formado por irlandeses católicos reclutados para el ejército yanqui y que desertaron para unirse
a los mexicanos, los dejó para que se sacrificaran en el convento de San Mateo en Churubusco, para que se salvara el resto del ejército. Y esos hombres combatieron durante 3 horas a fuerzas muy superiores, cumpliendo la misión que les encargó el general en jefe Antonio López de Santana. 3 horas después, agotado el parque, agotadas las municiones, se rindieron. Su jefe, el general Pedro María Anaya, diría al jefe de los invasores, cuando le pidió el parque: si hubiera municiones, usted no estaría aquí, seguiríamos peleando. 2 derrotas más en esa guerra. En septiembre les volveré a hablar de esa guerra. Nos vemos el sábado. Buenas noches, estamos construyendo los comités de defensa de la Cuarta Transformación. Agradecemos a Alfonso Ramírez Cuellar, presidente nacional de Morena, la presencia en este momento tan especial para el partido, en este momento tan difícil para el partido. Alfonso, sin más preámbulos, la militancia te conoce, tú eres un hombre de izquierda de toda la vida, un hombre que ha militado no solamente en la izquierda electoral, sino en el movimiento social que tiene antecedentes de lucha política desde aquella izquierda social que buscaba una transformación, o que busca una transformación de fondo. Entonces eres una gente muy reconocida en el ámbito de la izquierda, un hombre comprometido con las luchas populares, y hoy vive un momento difícil, Morena. Yo me inicio con la primera pregunta. Alfonso, tu compromiso con la izquierda y con la justicia, ¿cómo te sientes en este momento tan crítico donde el Tribunal Federal descaradamente interviene en Morena y trata de cambiar el mecanismo de decisión de las cosas que los militantes nos hemos dado por vía estatutaria? ¿Cómo te sientes en este momento tú como luchador de toda la vida? Bueno, pues muchísimas gracias, Flavio. Muchas gracias por invitarnos a esta reunión y primero por reconocer el esfuerzo que están haciendo para constituir los comités de la Cuarta Transformación en todo el país. Es algo verdaderamente indispensable, sobre todo por la fragilidad organizativa que tiene Morena, y creo que lo que ustedes están promoviendo ayudaría muchísimo, va a ayudar bastante a darle un espacio de organización y de debate a cientos de miles de militantes en todo el país, y me parece a mí que es algo que se tiene que promover y apoyar. Y sí, efectivamente, pues estamos en una situación complicada, es un hecho inédito, vergonzoso también, porque prácticamente el tribunal nos acusa de rebeldía y desaparece en los hechos toda la legalidad interna de nuestro partido. Y la verdad es que siempre hemos nosotros cumplido con absolutamente todas las sentencias del tribunal. Y esta no va a ser la excepción. Nosotros desde el día 26 de marzo, que sacamos la primera convocatoria, y que además fue una convocatoria organizada, consensada, muy discutida no solamente en el Comité Ejecutivo, sino con todos los liderazgos del país, los representantes de los que aquellos en aquel momento eran aspirantes a la dirigencia. La discutimos absolutamente con todos y llegamos a un proyecto aprobado por unanimidad, y desde ese momento ya establecimos la encuesta abierta a los simpatizantes y militantes. El problema es de que estos profesionales de la impugnación fueron al tribunal, la volvieron a echar abajo, y en ese momento pues entramos a la emergencia sanitaria
y la orden de las autoridades de salud fue una orden terminante para prohibirnos realizar cualquier acto y el calendario establecido en nuestra convocatoria. Nosotros debemos de haber concluido el día 29 de junio y para esas fechas, 27, 28 y 29, estaba programada la realización de la encuesta con todo el proceso previo que marca nuestra legislación interna y que tiene que ver con esta democracia participativa que va de abajo hacia arriba y que está plasmada en nuestros estatutos. Sin embargo, la autoridad sanitaria nos dijo que no podíamos hacer absolutamente ningún acto que estaba en la convocatoria porque poníamos en peligro la salud y la vida de muchísimos militantes y también de muchas personas, dado que en ese momento estábamos en los altos niveles de contagios y la pandemia pues estaba en todo su apogeo. Esta es la razón que se tuvo por la cual no se pudo realizar ninguno de los actos establecidos en esa convocatoria. No fue una decisión propia. Nosotros estábamos conscientes y seguros y así estábamos actuando para concluir el 29 de junio pasado. Sin embargo, la orden sanitaria fue muy contundente, muy clara, y esto fue lo que nos llevó a suspender las asambleas distritales, los congresos estatales y el propio Congreso Nacional. Entonces, el tribunal no asume la responsabilidad y tampoco las condiciones sanitarias que existieron y simple y sencillamente pues desaparece toda la legislación interna de Morena, crea una situación de excepción, como un estado de excepción, le quita a todos los órganos de dirección de Morena facultades, prácticamente los diluye y le traslada al Instituto Nacional Electoral la responsabilidad de realizar el proceso de selección del presidente y del secretario general. Es decir, pues anuló de un plumazo, como si fuese un estado de excepción, la legislación interna de Morena y prácticamente pues dejó en una situación muy difícil, muy complicada a nuestro partido. Sin embargo, nosotros vamos a cooperar con el INE, vamos a hacer un esfuerzo muy grande para que los resultados sean aceptados por todos, se revise bien las características de la encuesta, se observen adiciones a la metodología que van a hacer y pues mi idea es colaborar absolutamente en todo. Yo creo que soy una persona que actúa siempre bajo la institucionalidad y lo más importante pues ahora es tener un partido muy fuerte para enfrentar el proceso electoral del próximo año y continuar con los cambios y las transformaciones que se desarrollan en nuestro país. Entonces, no podemos compartir para nada el criterio de la sentencia del tribunal. Es un acto anticonstitucional, violatorio de la Constitución, violatorio de la Ley General de Partidos Políticos que rige nuestro país y prácticamente pues desaparece la legislación interna que nos dimos en nuestro Congreso Fundacional hace casi 6 años y de ahí de donde emanaron los estatutos, que sobra decirlos, fueron estatutos aprobados por el propio INE y el tribunal porque contenían los elementos democráticos necesarios, pero hoy pues esta decisión prácticamente acaba con la legislación interna de Morena. Alfonso, yo tendría 2 preguntas que me parecen relevantes. Estando totalmente de acuerdo contigo de que este resolutivo, la verdad es que es un bodrio, es de una torpeza increíble, pues rompe con los principios que debe tener toda decisión de los magistrados, ¿no? El principio de legalidad, de imparcialidad, de objetividad, de certeza, de independencia, todos los principios
se trastocan. Entonces mi pregunta es si tú consideras que se debiera recurrir a otras instancias. Todos sabemos que los principios, el resolutivo es ya inatacable, toda vez que es la última instancia que tendría que decidir en ese ámbito. Sin embargo, hay una serie de elementos que señalan que pudiera recurrirse ante el Consejo de la Judicatura, toda vez que no respetaron esos principios que ellos tendrían que haber respetado, y además hay elementos que señalan claramente que se puede recurrir ante la Suprema Corte de Justicia, porque también hay elementos de inconstitucionalidad, ¿sí? Y además, bueno, esto es por una parte. Yo querría preguntarte si se va a recurrir a esas dos instancias, tanto a la Suprema Corte de Justicia como al Consejo de la Judicatura. Ahora, aquí yo quiero señalar dos aspectos que me inquietan también. Aunque no está en el resolutivo, o por lo menos yo no lo encontré, se señala que puede ser que la encuesta se haga telefónicamente, lo cual vendría a ser todavía una agresión mayor, porque todos sabemos que las encuestas de manera general bien hechas tienen de un 95% de certeza y un 5% de error, pero las telefónicas reducen el universo, y todas las encuestadoras te dirán oficialmente que el universo que se considera oficialmente aceptable es que es un 37% de la población, el universo que se contempla a través de una encuesta telefónica, con otra serie de situaciones difíciles. Entonces yo quería preguntarte cómo va este tema, o cómo iría la propuesta del partido hacia el INE respecto a esta posibilidad. Y una última cuestión que también es inquietante. Miren, el resolutivo pone muchísimo interés para que la presidencia y la secretaría del partido no se prorrogue más, porque ya pasó demasiado tiempo una dirección sin cambiar. Y sin embargo, ¿qué tenemos? Que ese mismo celo no se pone en otras instancias de gobierno, porque el Comité Ejecutivo Nacional será el mismo, el Consejo Nacional será el mismo, el Congreso Nacional será el mismo. Entonces parece un absurdo que pretendan cambiar, por decirlo de esta manera, la parte terminal, culminante de la estructura del gobierno, pero todo el resto de la estructura del gobierno no le preocupó al tribunal. Entonces eso parece una decisión bastante facciosa, ¿no? Entonces yo quería preguntarte sobre estos aspectos. ¿Cómo lo ves, Alfonso? Sí, muchas gracias, Rueda. Sí, efectivamente, la sentencia pues es como un pedido a la carta, no tiene ningún sustento legal ni constitucional, a mi parecer. Desaparece prácticamente el padrón. Tenemos un padrón inscrito en el INE y un padrón histórico de más de 3.500.000 afiliados, que es el que nos ha servido para realizar todos nuestros procesos internos. Sin embargo, se omite la existencia de ese padrón, y ahora cualquier persona, por el simple hecho de decir yo quiero ser de Morena o simpatizo con Morena, ya forma parte del padrón de afiliados a los cuales se les va a consultar. Y aquí pues nos quitan el derecho de admisión, porque no solamente se necesita, según nuestros estatutos, decir yo quiero ser miembro de Morena, sino que también pues se requiere de la aceptación, se necesita compartir los anhelos, los propósitos, las reglas de convivencia interna, someterse a reglas disciplinarias, de derechos y también de sanciones. Y ahora pues cualquier persona puede participar en la encuesta simple y sencillamente con decir yo soy simpatizante de Morena. Creo que este es un primer elemento donde borra prácticamente a toda la militancia al ejercicio de la afiliación en nuestro partido. En segundo lugar, pues desaparece el requisito para ser presidente y secretario general.
ya esta sentencia no señala, al contrario, de manera muy clara, contundente, dice que no se necesita ser miembro del Consejo Nacional para ser presidente y secretario general del partido. Ustedes y muchos de los que nos están escuchando, pues han sido miembros del Consejo Nacional, tanto de Morena como de otros partidos, y pues ese es un espacio de reconocimiento a la trayectoria, al trabajo, a la entrega de muchas personas que han construido los partidos políticos y que la militancia, en el uso de sus derechos, pues los elige para ser miembros del máximo órgano de dirección de un partido, en este caso del partido de Morena. Por eso se estableció en el artículo 37 del estatuto de nuestro partido que para ser presidente y secretario general pues se necesitaba estar en el Consejo Nacional, y hoy prácticamente se desaparece también una Comisión Nacional de Encuestas que habíamos constituido hace apenas 3 semanas por el Consejo Nacional. Esta Comisión de Encuestas está en nuestros estatutos, se decidió cancelar su existencia y además cancelar la metodología que ya le había entregado al INE, y también, como tú señalas, pues está en duda si sigue reconociendo o no al Consejo Nacional y al Comité Ejecutivo, porque todo este tema no lo abordó la Sala Superior, pero en los hechos está desconociendo al Consejo Nacional y al Comité Ejecutivo de nuestro partido, porque no le da en lo absoluto ninguna intervención en el proceso de renovación de los dirigentes. Este es lo grave, que en nuestros órganos de dirección no se les da ningún papel, absolutamente ningún papel se les da en la renovación de sus órganos de dirección. Entonces, efectivamente, se cancela el derecho constitucional de los partidos para autorregularse, autoorganizarse, se quita el derecho de los militantes que viene establecido en la Ley General de Partidos Políticos de nuestro país, para que sean los militantes los que elijan a sus dirigentes, y prácticamente se le entrega a un órgano externo la determinación de las características del proceso de elección de presidente y de secretario general. Es decir, borraron al partido de un plumazo, considerando que había una situación de excepción, pero pues me parece a mí que eso es lo grave, que desaparecieron a Morena a sus instancias de dirección, ¿no? Algunos abogados están pensando, están analizando la posibilidad, la oportunidad de recurrir a la Suprema Corte, al Consejo de la Judicatura, porque lo grave es que prácticamente desaparecieron al partido político Morena con esta sentencia que acabamos de conocer. Alfonso, ¿estás haciendo alguna convocatoria? ¿Sabes de compañeros que estén haciendo alguna convocatoria? Tú en lo particular, en tu calidad de presidente, que la tienes, electo por el Consejo Nacional, que es nuestro órgano pleno para tener esa facultad de nombrar, designarte presidente interino, por llamarle de alguna manera, del partido. ¿Estás haciendo alguna convocatoria a la militancia en estos momentos? ¿Qué consideras que es, cuál consideras que es el deber de la militancia en estos momentos ante esta actitud de plena intromisión, de golpe de Estado al partido? Porque es un golpe de Estado. Efectivamente, bueno, mi responsabilidad es una responsabilidad institucional. Yo tengo que cumplir con la sentencia de la Sala Superior. En los próximos días entraré en contacto con el presidente del Consejo General del INE, aunque los hechos no nos dan ninguna prerrogativa, no nos dan ninguna facultad, ningún derecho, sino que le entregaron todo a ellos, y al partido le quitaron también absolutamente todo.
Incluso hay una disposición en la Ley General de Partidos Políticos donde es el partido el que solicita la colaboración del INE para hacer las consultas o incluso para organizar procesos internos, y se tienen que hacer con 4 meses de anticipación, pero esta disposición que está en la Ley General de los Partidos prácticamente la borra, y está llevándose a un órgano externo por mandato judicial prácticamente la sustitución del partido político. Entonces, desde el punto de vista institucional, nosotros vamos a poner en primer lugar el cumplimiento de la sentencia. En segundo lugar, vamos a colaborar para que este partido salga muy fortalecido, que haya una gran unidad, que podamos enfrentar con éxito los procesos electorales del próximo año y también los que están programados para el 18 de octubre de 2020, que son los de Coahuila y los de Hidalgo, y sobre todo porque queremos y tenemos la necesidad de contar con un instrumento político que profundice, que lleve a cabo el acompañamiento al licenciado López Obrador y que le dé continuidad también a muchos de los cambios y las transformaciones en nuestro país. Pero lo que han hecho los magistrados sí es verdaderamente lamentable, es muy vergonzoso. Han desaparecido el partido político Morena y le han entregado, si se quiere temporalmente, toda la conducción a un órgano externo que ni en el estatuto, ni en la ley, ni en la Constitución debe de hacerse cargo de los procesos internos, cuando saben perfectamente los magistrados, ellos tienen conocimiento de que les entregamos las cartas de notificación donde viene la prohibición expresa de suspender todos los actos de la convocatoria por la pandemia. Ellos los tienen, todos estos documentos oficiales, tanto de la Secretaría de Salud como de la propia Comisión de Honestidad. Mira, yo quisiera poner el énfasis en algo que tú has dicho, pero proyectarlo porque tendría más gravedad. Cuando tú dices que se ha entregado, que han tomado propiamente un órgano externo el poder dentro del partido y ha anulado a todos las instancias, tanto al estatuto, a sus órganos de gobierno y a su militancia. Pero yo creo que podríamos prever que esto puede tener un desenlace todavía más grave, porque está a tal punto apoderado un órgano externo, un órgano del viejo régimen del proceso, que no tenemos ninguna garantía de que el proceso vaya a culminar con una dirección legítima. Es más, podríamos pensar que puede pasar todo lo contrario, porque ellos tienen todo el control. A mí me recuerda un poco el método que se está usando, máxime insisto, si llegaran a hacer la encuesta telefónicamente, me recuerda sí, porque una el vieja... presencial está prohibido. Bueno, sí, entonces las fíjate, telefónicas también tiene sus dificultades. pues fíjate, todavía más grave todavía, porque eso, te digo, me recuerda entre una visión tragicómica la vieja película de Groucho Marx, cuando llega Groucho Marx, que como sabemos un cómico de mucho peso, a una reunión secreta y dicen, no puede usted entrar, le dicen a Groucho Marx, solo que se sepa la clave secreta. Y él dice, ¿cuál es la clave secreta? Pato salado. Y entonces todo el mundo abre la puerta y entra una fila de 40 gentes gritando, pato salado, pato salado, pato salado. ¿A qué viene esto? A que la fórmula para que la gente pueda votar en esta etapa de la encuesta es que la gente se diga simpatizante de Morena. ¿Cuántos priistas? Sí, por ejemplo, Mario Fabio puede decir yo soy simpatizante de Claro. Morena. Ya Felipe Calderón puede decir yo soy simpatizante de Morena. Bueno, mira, gente totalmente contraria a nuestro partido. mira, todo frena, toda la boa, ¿sí? Todos de ese sector que, por cierto, hay que recordar que frente a la sociedad, Andrés Manuel sí tuvo el 53% de la votación, pero ese 53% de frente a toda la población nacional,
al cual se puede dirigir una encuesta, bueno, andaremos como en un 40 y tantos. Es decir, la mayoría de la sociedad podría estar en una lógica de no pertenencia a Morena, ni siquiera haber votado por Morena. Rueda. Y sin embargo, todos podrán ser sujetos de poder votar. Rueda, y Alfonso, yo quiero además acotar que en un estado como Oaxaca podemos alegar discriminación, podemos alegar que estamos siendo excluidos. ¿Qué porcentaje de la militancia oaxaqueña tiene teléfono? Flavio, mira, o sea, no estamos en condiciones de igualdad, además. Mira, yo te decía que toda la sociedad, todas las encuestadoras te señalan, esto es un dato técnico, que cuando se habla de una encuesta telefónica, el universo de 100% se reduce a 37%. Esta es una encuesta que de suyo es una encuesta facciosa y elitista, ¿sí? No solamente Oaxaca, hay áreas de Chiapas, de Guerrero, de San Luis Potosí, de Michoacán, es decir, es una encuesta que a todas luces no tendría ninguna formalidad, ni ninguna técnica científica, ni nada por al respecto. Pero lo peor es que ya está en curso, y lo peor es que en esta lógica, pues podríamos tener el resultado, una dirección absolutamente artificial y legítima. Y obviamente pongamos en perspectiva cuál es el partido, cuál es la dinámica del partido en estas condiciones. Estamos ante una de las elecciones más importantes, 15 gobernadores y el Congreso por la parte de diputados que acompañará al licenciado Andrés Manuel López Obrador en su segundo trienio. De este tamaño es la gravedad. Yo por eso quiero insistir en que si fuera circunstancial esta toma, esta ocupación del partido, sería muy malo, pero pudiera perpetuarse para los años siguientes, Alfonso. ¿Cómo ves tú este tema? Sí, bueno, yo creo que los riesgos, los peligros son muchísimos. El partido ha recibido un golpe inmenso a su existencia misma, y creo que pues no queda de otra más que poner en primer lugar las necesidades de la transformación del país, y como bien dices, pues este cuerpo de magistrados, estos 7 magistrados fueron electos y distribuidos como cuotas entre los partidos políticos del sexenio anterior, y tiene una composición muy particular que representan pues las viejas prácticas de instituciones conformadas en un momento donde el país era sujeto al intercambio de favores y de sobornos, y dieron como origen pues esta institución que en estos momentos dicta la justicia electoral. Por eso yo creo que lo más importante es ver cómo le hacemos para conservar ese inmenso activo que tiene Morena, que son sus millones de militantes, gente humilde que vive en las comunidades indígenas, que vive en las zonas pesqueras, que está también en los campos y en las colonias agrícolas, estudiantes, muchos jóvenes que están en las aulas de la universidad y que son profesores también, algunos de ellos, o muchísimos empleados de dependencias públicas y de empresas privadas, y también una inmensa cantidad de adultos mayores, de personas con arraigo comunitario, que desarrollan su actividad en las colonias, cuidando el medio ambiente, cuidando el agua, el aire, luchando por mejores servicios, trabajando en defensa de los derechos humanos, peleando siempre porque el presupuesto de gobiernos estatales, municipales y federales se gaste bien y se hagan obras públicas. Toda esa inmensa cantidad de militantes que tiene Morena, llenos de abnegación, de entrega, de convicción, yo creo que sí se tiene que desplegar una labor informativa, porque esto es lo que puede hacer que no se vuelva a cometer una tragedia judicial como la que en estos momentos estamos viviendo.
Autocríticamente, Alfonso, ya ubicamos la decisión del tribunal, compartimos con José Antonio y contigo los razonamientos acerca de esta intromisión abierta en la vida partidista, pero también hay que reconocer la crisis que vive el partido. Autocríticamente, Alfonso, ¿qué momento estamos viviendo? ¿Qué estamos haciendo mal en Morena? Por eso llegamos hasta acá. ¿Qué hicimos mal para llegar hasta acá? Porque pues este programa es muy visto por buena parte de la militancia y entonces es muy importante que desde la presidencia, desde tu condición de dirigente máximo del partido, nos des tu opinión. ¿Qué estamos haciendo mal en Morena y qué no debemos seguir haciendo para que podamos tomar el rumbo adecuado? Pues yo creo que nos preocupamos muy poco en realidad por tener institucionalidad, con justa razón quizá se puso mucho el acento para ganar la presidencia porque ese era nuestro objetivo fundamental, se canalizó todo hacia la estructura electoral y eso no es malo, eso fue muy bueno. Pero también el grave riesgo que sufrimos es que a partir de enero del 2019 debimos de haber hecho todos los esfuerzos por renovar nuestros organismos partidarios y no solamente no se hizo, sino que de manera premeditada y alevosa no se quiso hacer y se destruyó la oportunidad para lograr que el partido se institucionalizara, tuviera órganos municipales, estatales y que le diéramos una consistencia muy fuerte. Creo que el periodo de la dirigencia del 2019 fue un periodo caracterizado por la corrupción. Me parece a mí, por eso presentamos las denuncias penales y los juicios mercantiles, porque hubo un saqueo al patrimonio del partido, un robo de más de 400 millones de pesos, que estamos peleando que se entreguen, pero no solamente fue ese robo, sino también una actitud premeditada y alevosa de no permitir la elección de los dirigentes. Y esto fue algo pues sumamente grave, que cuando quisimos hacerlo, que fue en octubre de 2018, del año pasado, y donde participaron cerca de 250,000 afiliadas y afiliados a Morena, volvieron a recurrir al tribunal, no les gustaron los resultados, echaron para abajo esta inmensa participación de militantes de todo el país, donde se realizaron asambleas en los 230 distritos electorales que tiene el territorio nacional, volvieron a echar abajo este ejercicio. Nosotros fuimos electos en el 2020, en el 26 de enero del 2020, volvieron a impugnar los resultados del Congreso y en marzo pues prácticamente nos agarró la emergencia sanitaria y dificultó prácticamente todos los actos que estaban ya establecidos en una convocatoria acordado absolutamente por todos. Yo creo que nosotros tenemos una gran oportunidad, ojalá y no, pero creo que el huevo de la serpiente está muy presente dentro de las filas de Morena y debemos evitar que esto pudiera destruir un partido que ha sido construido pues con muchísimo esfuerzo por miles de personas en todo el país. Alfonso, yo quisiera ir a un problema que creo que es más de fondo la circunstancia que estamos analizando. La circunstancia es muy trascendente y es muy importante, pero creo que hay un problema más de fondo. El problema que yo considero que es más de fondo tiene que ver con la declaración que hizo el señor presidente el día de ayer por la mañana, cuando nos llamó a todos a la autocrítica. Yo de verdad que sí creo que tiene razón, que tenemos que desarrollar la autocrítica. ¿Y yo en qué visión se encaminé mi autocrítica? Porque cabe aquí hacer el señalamiento que la autocrítica que yo percibo no necesariamente es la autocrítica que tú vas a hacer. Cada quien hace su propia revisión. Y en esa autocrítica yo encontré que hemos tenido fallas muy importantes, efectivamente.
porque en Morena no hemos tenido la estatura de construir un partido que realmente esté a la altura del gobierno. No hemos luchado a fondo contra la impunidad, no hemos luchado contra la tolerancia a malos funcionarios. No hay una militancia activa, comprometida con la sociedad, que tenga el sustento de toda una estructura partidaria. Estos son grandes elementos de autocrítica que debiéramos de corregir. Pero por lo que respecta a la idea de la encuesta, yo digo que la encuesta fuera del estatuto que se planteó hace algunos meses fue una mala idea, porque complicó la ruta de renovación de la dirección partidaria. Incluso esas 230 asambleas que tú señalas se vieron perjudicadas porque algunas personas dentro del partido alentaron la idea de que se podía imponer la encuesta y sabotearon. Yo sospecho que los mismos que hoy se pueden beneficiar del asunto de la encuesta son los que propiciaron el sabotaje de un buen número de asambleas que se desarrollaron en el año 2019 y que finalmente trajo como consecuencia la anulación de todo el proceso, ¿no? Pero más allá todavía hay un elemento más que me parece importante reflexionar. Yo creo, Alfonso, que en el partido, de manera natural, y no podemos culpar a nadie, se han dado diversos proyectos que desde mi punto de vista no son irreconciliables. Pero es obvio que si le preguntáramos a algunos funcionarios, a algunos senadores, diputados, ¿qué piensan que es la cuarta transformación? Su respuesta sería muy distinta a la que tiene la mayoría de los militantes que sueña con un país democrático, igualitario, con perspectivas de desarrollo para todo el mundo, y de ahí, querámoslo o no, hay una vertiente de por lo menos dos grandes proyectos que subsisten en Morena. Yo podría pensar que esto se está reflejando en este conflicto que hoy estamos viviendo. Sin embargo, frente a eso, buscando que el partido salga unificado, articulado, unido en lo esencial, ¿sí? ¿Qué podríamos plantear en este momento? Que obviamente es una situación crítica, ¿sí? Donde hay que atender la parte legal, la parte del cuestionamiento a un proceso indebido, pero sobre todo la parte que nos permita que el partido vuelva a recobrar cauces institucionales y apegados a la visión que tiene la mayoría de este partido. Pues sí, yo creo que hay muchas opiniones al interior. Nosotros estábamos haciendo un esfuerzo y hay que continuar con ese esfuerzo por crear espacios. Hay que conquistar aquí en Morena el derecho al diálogo, a la conversación, al debate, acabar con esa idea de que todos pensamos igual. Estos espacios desafortunadamente por el momento no existen. Queríamos nosotros ya estaba programada la instalación para organizar los trabajos de la plataforma y la identidad que presentaríamos en los próximos meses, el próximo año, y que esto pues ya le diera una fisonomía al partido, pero creo que estos puntos de vista distintos pues no se conocen a cabalidad, no se han expresado con toda profundidad. Hay una especie de veda al diálogo, al debate, a la discusión. Se dan posiciones muy desordenadas, y yo creo que este es otro de los grandes retos que tiene Morena y que debe de abordar de manera inmediata, porque un partido que no tiene claridad de lo que quiere, pues yo creo que es un partido de muy corto plazo, y ojalá esto lo podamos superar. Y pues yo quiero agradecerles muchísimo esta oportunidad y estar con ustedes en las próximas ocasiones, volver a saludar a Flavio, a Rueda, y pues una felicitación para todos los que están participando en los comités de la Cuarta Transformación. Muchas gracias, Alfonso. Te mando un abrazo. Agradecemos mucho tu presencia, y también, como a muchos otros compañeros que han desfilado por este espacio, te queremos comprometer. Vamos a vivir meses muy intensos, semanas muy intensas que vienen. Ojalá y que en unas 4 semanas más, ya cuando entremos en la ruta final,
estemos en posibilidades de volver a contar con tu presencia en este programa. Claro que sí, muchísimas gracias. Gracias, Alfonso. Gracias, saludos. un abrazo. Saludos, abrazo. Y un saludo a todos. Gracias. Rueda, ¿qué te pareció la entrevista con Alfonso? ¿Cómo ves el momento para el partido? Tu comentario final. Fíjate que tiene una gran responsabilidad Alfonso, pero también tiene una gran responsabilidad la militancia. Creo que estamos ante un peligro real de que este partido, que con todas sus deficiencias, con todas sus limitaciones, se ha venido construyendo en la inclusión de todos aquellos que inciden primero en el apoyo del presidente, de su proyecto, de la visión de la Cuarta Transformación. Estamos en el peligro de que si dejamos que las autoridades externas actúen con las manos libres, pudieran cometer un agravio mayor en contra de la militancia partidaria, que pudiera lesionar el desarrollo que se va a dar a continuación del partido. Creo que es una situación verdaderamente preocupante, que yo, como Alfonso lo señalaba, confío también en que la militancia tendrá la capacidad para incidir, pero se requiere también que se generalice la discusión, la reflexión por estado de la República, por zonas, en todos los ámbitos debiera de haber una intensa discusión que posibilite no quedar al margen de las decisiones que están por venir. Es fundamental que la militancia pierda todo sentido de pasividad y que además los dirigentes también no se acerquen mucho al modelo del avestruz, de esconder la cabeza para que pasen los tiempos difíciles. Hoy son tiempos difíciles, pero solamente el compromiso de los verdaderamente morenistas, de los verdaderamente demócratas, de los ciudadanos convencidos que podemos construir un país mejor, es el momento de que le echen para adelante. La izquierda se ha forjado en la adversidad, la izquierda se ha forjado en la lucha contra el poder, la izquierda se ha venido forjando en las luchas populares y en las luchas callejeras. Yo creo que es el momento de la reflexión, es el momento del diálogo, es el momento de la búsqueda de acuerdos también, que intensifiquemos el diálogo y el debate para tener claridad de hacia dónde caminar con el partido unificados, y un partido que esté afín a las causas más justas, que sea afín a los movimientos sociales y que sea afín a una cuarta transformación. Muchas gracias a quienes nos siguen, muchas gracias a quienes nos han acompañado en los anteriores programas. Los esperamos el próximo sábado a las 8 de la noche por Regeneración. Muchas gracias, José Antonio. Háganle caso a Flavio. Buenas noches. Buenas noches.